Cuando Putin invadió Ucrania, creyó tener la ventaja. Pensó que Ucrania no sobreviviría y que, incluso si contraatacaba, Rusia tenía el dinero y la mano de obra para sostener la guerra. Pero ¿cómo han cambiado los tiempos? Putin estaba jugando a las damas, mientras Ucrania jugaba una partida magistral de ajedrez. Ahora Putin está atrapado, atascado en un escenario imposible de ganar y sin salida. Lo único que Putin puede hacer para ganar en Ucrania ahora es lo único que romperá a Rusia por completo. Rusia no puede permitirse ganar ni perder en Ucrania, y Putin lo sabe. Mientras su ejército está destrozado en Ucrania, habiendo perdido ya casi 1.350.000 soldados y muchos más por venir, mientras Rusia continúa avanzando lenta y arduamente por territorio ucraniano. Putin enfrenta la decisión que nunca quiso tomar. La movilización está en el horizonte. Debe ser así, pronto te diremos por qué. Esa posible nueva ola de movilización es lo único que va a mantener a Rusia funcionando en Ucrania mientras pierde soldados a un ritmo récord. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania señala el problema que enfrenta Putin desde el inicio. Los expertos enfatizan que la retirada masiva de rusos de la economía en condiciones de escasez de personal solo empeorará la situación en Rusia, dice la inteligencia militar de Ucrania. Y ese es el gran problema para Putin. Movilizar significa quitarle a Rusia la mano de obra necesaria para administrar el país, además de darle soldados para la guerra en Ucrania. Putin ahora está atrapado. ¿Deja que su país se debilite para seguir la guerra o permite que el ejército ruso se desgaste bajo el fuego diario de drones ucranianos? De cualquier forma, Putin pierde y la movilización será el catalizador. United 24 Media informa que la inteligencia ucraniana ha señalado que la economía de Rusia ya está en las primeras fases de recesión, ya que una combinación de estancamiento y desaceleración de la actividad está llevando la producción rusa hasta frenarla poco a poco. Ucrania no está mintiendo. Todos los indicadores económicos sugieren que Rusia se está yendo por el caño financiero y es el propio Putin quien arrojó a su país al inodoro. Las grietas ya empiezan a notarse. En un informe del 8 de mayo, Euronews señaló que 20 rondas de sanciones contra Rusia han pasado factura. Entre enero y marzo, la economía rusa se contrajo un 0.3%, según el propio Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. Ese resultado marca la primera contracción económica vista en Rusia desde 2023 y ocurre en un momento en que la inflación está en 6%. Las tasas de interés son enormes, alrededor del 15%, y el Kremlin está crujiendo bajo un déficit público que se ha disparado a $60.000 millones. Ese déficit solo seguirá creciendo mientras Putin continúe con su guerra. Incluso el líder de Rusia ha reconocido los problemas, aunque hizo lo más propio de Putin al no aceptar ninguna responsabilidad. Todo lo que pudo hacer fue pedirles a sus compinches que le dieran razones de por qué la trayectoria de los indicadores macroeconómicos actualmente no está cumpliendo con las expectativas. La respuesta a esa pregunta la tienes frente a ti cada mañana cuando te miras al espejo, Putin. Si tienes espejos en tus búnkeres subterráneos, estos son síntomas de que vendrá más, especialmente si Putin moviliza a Rusia para seguir la lucha en Ucrania. Apenas un par de meses antes de que se publicaran estas cifras, The Economist afirmó que Rusia ya estaba en la llamada zona de la muerte. El medio afirmó que la economía rusa quizá no colapse, pero tampoco se recuperará. Esa es la zona de la muerte, que The Economist compara con los 8.000 metros de altitud capaces de dañar el cuerpo de un alpinista. Ahí, el cuerpo se deteriora más rápido de lo que puede recuperarse. Ahí es donde está Rusia ahora mismo, atrapada en un ciclo interminable de producción de guerra que Putin ordenó. En este momento, la economía rusa apenas se sostiene, mientras las órdenes de Putin están destruyendo cualquier posibilidad de contar con capacidad productiva en el futuro. Las exportaciones han bajado, la producción se ha desplomado. Putin solo puede grabar a las empresas y a la población rusas, ya golpeadas hasta cierto punto, ya que no logra cubrir los huecos en el presupuesto. Rusia se ha causado esto, y la movilización inminente podría ser la sentencia de muerte que marque que nunca se recuperará. El coronel Joby Rimmer del Reino Unido también advirtió sobre el impacto desestabilizador de las malas decisiones de Putin para el futuro de su país. En un discurso del 13 de mayo ante la delegación del Reino Unido en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Rimmer lo explicó todo para que el ignorante Putin lo entendiera. Los propios datos de Rusia subrayan esta tendencia. El crecimiento económico se ha estancado, la inversión sigue siendo débil y la demanda de los consumidores está disminuyendo. Las presiones fiscales se están intensificando a medida que los ingresos disminuyen, y el gasto, especialmente el gasto en defensa, sigue aumentando. Rimmer afirmó que los ingresos por materias primas solo alivian temporalmente, sin resolver los problemas estructurales de un modelo económico basado en la guerra que se acerca a sus límites.
Putin no va a escuchar. No puede. Aunque entiende el sentido de estas palabras, sabe que la única forma de avanzar, aunque sea un poco, en la reparación de la destrozada economía rusa, es retirar a sus soldados de Ucrania. Pero Putin nunca hará eso. Terminar la operación militar especial sin lograr ninguno de sus objetivos sería la muerte de la imagen cuidadosamente cultivada del hombre fuerte que ha pasado décadas creando. ¿Cómo podría Putin presentarse alguna vez como el protector de Rusia cuando se ha retirado de la guerra más grande que Rusia ha visto en generaciones? Simplemente no puede suceder. Esa es la trampa que está acercando a Putin a una movilización que podría acabar con la economía rusa. Actualmente, Rusia está en un círculo vicioso mortal. Putin debe asignar gran parte de la mano de obra rusa al complejo militar industrial que ha creado para mantener su máquina de guerra. Eso, a su vez, debilita la economía civil. Las empresas no pueden producir a la escala necesaria para una economía saludable cuando el Kremlin y las compañías que favorece para la producción en tiempos de guerra están ofreciendo más dinero que nunca para que la gente trabaje en las fábricas o vaya a morir al frente en Ucrania. La producción se mantiene por el aumento del gasto en defensa, que sostiene el empleo y da a Putin más control político. Pero ese control tiene un costo. Rusia depende tanto de su sector de defensa que desvincularse de la guerra podría desencadenar una enorme reacción política y económica. Rusia no puede salir de este ciclo ahora, pero esto prepara el camino para el horror cuando Putin inevitablemente haga lo contrario. En vez de retirarse, Rusia está al borde de movilizarse. Cuando eso pase, Rusia habrá perdido la guerra por una gran razón. La escasez de mano de obra que ya existe en Rusia se volverá crítica, y Rusia no podrá recuperarse. El Servicio de Inteligencia de Ucrania señala que la movilización haría que Putin cayera en una trampa creada por él mismo que pondría fin a la guerra. Además de restar empleados a empresas ajenas a la guerra, Putin también priva a Rusia de conocimientos especializados al movilizar. Una máquina de guerra moderna no solo necesita soldados, sino también personal calificado encargado de todo lo que sucede detrás de escena. Los técnicos encargados de sistemas, comunicaciones y guerra electrónica serán llamados al frente para trabajar. Todavía pueden trabajar, pero ahora fuera de Rusia y en territorios ocupados donde Ucrania ha intensificado sus ataques, casi duplicando los de abril respecto a marzo, y siguen en aumento. En Rusia, estos profesionales corren un riesgo mínimo, pero en Ucrania, un dron puede arrebatarle a Rusia un empleado talentoso que no volverá ni podrá transmitir su conocimiento a la próxima generación. Lo más importante es que Rusia ya sabe que tiene escasez de mano de obra. A mediados de abril, la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, advirtió que Rusia enfrenta una escasez de mano de obra por primera vez en su historia moderna, lo cual está ocurriendo mientras la economía del país se sobrecalienta. Mencionó que la tasa de desempleo históricamente baja de Rusia, del 2%, no es tan positiva como parece. En realidad, significa que las empresas rusas no tienen una reserva de talento lo suficientemente amplia de la cual contratar, lo que obliga a aumentar los salarios, lo que a su vez incrementa los costos de producción. Esos comentarios se dieron tras una contracción del 1.8% en la economía rusa durante los primeros 2 meses de 2026 y equivalen a una advertencia dirigida a Putin. No movilices o será la muerte de Rusia. Pero aquí es donde se pone serio. Hay que hacerse la pregunta, ¿Rusia movilizará? Antes de responder, hay mucho más en el show militar. Si obtienes información del canal, suscríbete para no perderte videos. Entonces, ¿Rusia movilizará? Ya empezó a moverse hacia eso, y todas las señales apuntan a ello. En lo profundo de la región de Ryazán, en Rusia, el gobernador regional Pavel Malkov siente la presión de la sed interminable de Putin por más soldados. Firmó una orden que exige a empresas de Ryazán identificar posibles candidatos al servicio militar entre sus empleados. Las empresas con entre 150 y 300 empleados tienen que identificar a 2 personas para servir en Ucrania. Aquellas con entre 300 y 500 empleados deben ofrecer 3. Y cualquier empresa con más de 500 empleados debe proporcionar los datos de 5 empleados. No hay vuelta de hoja. Esto es una movilización encubierta. Aunque Ryazán sea la primera, probablemente otras regiones rusas firmen órdenes similares, ya que Putin exige más carne de cañón. Incluso antes, Putin ya se preparaba para la movilización. En diciembre, el líder ruso firmó un decreto para convocar a reservistas a ejercicios de entrenamiento militar en 2026. El Kremlin también ha impedido que cualquiera conozca los 2 aspectos más importantes de este decreto, que son el número de reservistas que serán llamados a entrenar y cuánto tiempo durará este entrenamiento.
Pero no necesitamos saber esos números. Lo que tenemos aquí es a Rusia preparando a sus reservistas para la guerra, que es precisamente lo que esperarías que hiciera Putin cuando se está preparando para movilizarse. Pasemos al 14 de mayo. Euronews informó sobre otra nueva ley que Putin ha implementado. La Duma estatal rusa aprobó una ley que autoriza a Putin a desplegar fuerzas armadas para proteger a ciudadanos rusos en el extranjero. Eso puede no parecer importante. El ejército ruso está en Ucrania desde febrero de 2022, pero recuerda que Putin siempre ha descrito su invasión como una operación militar especial y siempre ha evitado llamarla una guerra. Lo que hace esta nueva ley es sentar las bases para que Putin declare oficialmente una invasión, bajo el pretexto de proteger a los civiles rusos. No es exagerado decir que Rusia podría usar esta nueva ley para movilizarse. El Kiev Independent informa que hasta 800.000 rusos se han mudado a Crimea desde que fue anexada ilegalmente en 2014. Todo lo que Putin tiene que hacer es afirmar que estos civiles necesitan más protección de la que ya tienen, y eso es todo. La movilización será necesaria para protección, no para la operación militar especial. Putin está sentando las bases para la movilización que viene, pero lo que no se da cuenta es que movilizarse no solo sumirá a Rusia en un abismo económico que de alguna manera es aún más profundo que en el que ya ha caído. Perder mano de obra es solo un problema, pero detrás hay otros que juntos paralizarán a Rusia. Antes de pasar a esos problemas, hay una señal más de que Putin está al borde de la movilización, lo quiera o no. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, el plan de Rusia para 2026 es reclutar a otros 409.000 soldados para su ejército mediante reclutamiento voluntario. Esa cifra viene acompañada de muchas suposiciones, entre ellas que Ucrania no puede infligir más bajas a Rusia de las que el Kremlin espera y que el reclutamiento dentro de Rusia pueda mantenerse al nivel que el Kremlin anticipa. Ninguna de esas suposiciones funciona para Putin ahora. Según United 24 Media, Rusia perdió alrededor de 130.000 soldados durante los primeros 4 meses de 2026. Si esas cifras se mantienen, sería una pérdida anual de 390.000 que la meta de reclutamiento de Rusia cubre de sobra. Pero ese es el problema. Nada es estable para Rusia en este momento. Mientras Putin renueva su ofensiva en el este de Ucrania como parte de su fallida ofensiva de primavera, las bajas rusas siguen aumentando. En marzo y abril, Rusia perdió más de 35.000 soldados por mes, sumando 70.000 de los 130.000 ya registrados este año. Si Ucrania mantiene ese ritmo durante el resto de 2026, eso equivale a 350.000 soldados, perdidos en 10 meses más los 60.000, perdidos en enero y febrero, para un total de 410.000 bajas. Eso supera el objetivo de reclutamiento ruso, asumiendo que las bajas mensuales no aumentarán en verano, cuando Rusia alcanzará el máximo de asaltos contra Ucrania. Eso por sí solo ya sería bastante malo para Rusia en cuanto a personal, pero también hay otro problema. 409.000 reclutas en 2026 es solo una meta. El Kremlin puede fijar esa meta, pero no garantiza que Rusia la logre. Y según el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, Rusia está lejos de alcanzar las cifras que necesita lograr. A finales de marzo, Medvedev dijo que Rusia estaba reclutando alrededor de 27.000 soldados por mes. Multiplica eso por 12 meses y obtienes 324.000 reclutas, que son 85.000 menos de lo que Rusia quiere. Con reclutamiento lento y más bajas en el frente, Rusia enfrenta un problema de personal militar. La movilización, que agravará la escasez de mano de obra y los problemas económicos en Rusia, parece casi inevitable. Ya te dijimos que hay más problemas para Putin aparte de la crisis laboral que causará si activa la movilización. Existen 2 problemas adicionales que pueden convertir una situación que ya va en escalada en una catástrofe absoluta para Rusia, mientras Putin intenta salir de la trampa que creó. Primero, la emigración. Probablemente habrá una gran ola de rusos saliendo del país lo más rápido posible si Putin moviliza, según informes de inteligencia ucraniana. Rusia ya ha experimentado ese tipo de emigración masiva, que fue provocada por la combinación del inicio de la invasión de Putin y una movilización parcial que se instituyó en septiembre de 2022. Según The Bell, alrededor de 650.000 de los que huyeron de Rusia tras estos 2 incidentes seguían en el extranjero para el verano de 2024. Es poco probable que muchos de esos 650.000 hayan vuelto a Rusia tras más de 2 años fuera. Algunos que no eran parte de este grupo y huyeron al principio ya regresaron, según United 24 Media. Pero si Putin moviliza completamente, lo más probable es que ellos, junto con cientos de miles, si no es que millones más, intenten huir del país antes de que los llamen a filas.
qué tan exitosos serán es una gran incógnita. Rusia ya había sido sorprendida, confiscando pasaportes de funcionarios para evitar que huyeran en 2023 según Business Insider. No sería raro pensar que el Kremlin está preparando algún tipo de restricción para emigrar para asegurar el éxito de la movilización de Putin. Pero otra vez surge una trampa. O los rusos se quedan, quizá forzados por el Kremlin y enviados a Ucrania, agravando la falta de mano de obra, o cientos de miles emigran y Putin logra el mismo resultado. Economía interna destrozada, incapaz de sobrevivir a la guerra que él mantiene. El costo para Rusia sigue creciendo. Sobre costos, está el segundo problema que sorprenderá a Putin y sus aliados del Kremlin. Movilizar a cientos de miles de soldados para la guerra en Ucrania implica gastar mucho en su preparación para el combate. Además, deben destacarse las dificultades financieras de Rusia. El déficit presupuestario ya superó lo previsto, y mantener a cientos de miles de efectivos movilizados implicaría gastos insostenibles, afirma el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. El servicio tiene razón. Cada soldado que Rusia moviliza para Ucrania tiene que recibir un salario. Quizá no reciban los altos bonos de firma que obtienen los soldados voluntarios, que llegan a casi $27,000, además del mínimo federal de $4,500 en algunas zonas de Rusia. Cada soldado recibe salario mensual y debe ser equipado. El dinero se usa en entrenamiento y transporte. Todo eso, repartido entre potencialmente cientos de miles de reclutas movilizados, empieza a acumularse para un país que ya lucha por costear la guerra iniciada por Putin. Todo es parte de que Rusia esté en una espiral mortal. No puedes escapar de esa espiral. Mientras el ejército ruso crece con la movilización, su costo de mantenimiento aumenta mucho. Pero la transformación económica de Rusia por Putin impide cubrir estos costos. La producción no militar se desploma aún más a medida que se elimina la mano de obra necesaria para sostenerla. Los que permanecen no pueden cubrir los huecos que ya existen, y mucho menos podrán cubrirlos después. La escasez de mano de obra sigue empeorando. La movilización sería el fin de todo, pero no de la manera en que Putin lo imagina. Ahora está atrapado en una guerra que no puede darse el lujo de ganar ni de perder. Si la movilización logra sus objetivos en Ucrania, Rusia quedará como una sombra de lo que fue. Si no moviliza, Ucrania seguirá destruyendo lo que envíe Rusia y Putin pierde igual. Y aquí está lo peor para Putin. Él sabe que todo esto viene. En Rusia hay una crisis profunda gestándose desde hace años, causada por Putin. El ejército más fuerte de Europa pertenece a Ucrania. No lo decimos nosotros. Estados Unidos acaba de nombrar a Ucrania el ejército más fuerte de Europa. Putin lo odia. Nunca quiso escuchar algo así. Pero el razonamiento es sólido. El futuro de Europa ahora depende de Ucrania. Y lo que sin duda es una pesadilla hecha realidad para Putin, el reconocimiento de Estados Unidos significa que Ucrania ahora tiene más cartas que nunca en las negociaciones de paz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo importantes declaraciones en una entrevista el 14 de mayo con Sean Hannity de Fox News. A bordo del Air Force One rumbo a China, con miembros de la administración Trump, Rubio dijo a Hannity que ningún ejército europeo se compara con el de Ucrania. Las Fuerzas Armadas ucranianas son ahora las Fuerzas Armadas más fuertes y poderosas de toda Europa, para que quede claro, declaró Rubio. Esa es una declaración que sacudirá al Kremlin, un reconocimiento que Putin nunca quiso que Estados Unidos hiciera. Rubio expuso por qué considera que Ucrania es lo mejor de Europa actualmente, mencionando la ayuda militar occidental, tema que abordaremos después. Pero muy por encima de eso, Rubio afirma que hay dos factores que hacen a Ucrania más fuerte que todos los demás. Experiencia de combate sin igual y un enfoque asimétrico que ha redefinido lo que creíamos saber sobre enfrentar la agresión rusa. Empecemos con la experiencia de combate. Ucrania es más fuerte, obviamente por mucha de la ayuda que han recibido, dijo Rubio antes de agregar, pero también por la experiencia en el campo de batalla que han adquirido. No subestimen el valor de esta experiencia ganada en el campo de batalla, tanto para Ucrania como para Europa. La mayoría de las naciones europeas, incluidas las que podrían defenderse de una invasión rusa, no han combatido activamente en años. Por ejemplo, el Reino Unido. La última participación del Reino Unido en una guerra importante fue en Afganistán, un conflicto que duró entre 2001 y 2021. No se puede quitar mérito al heroísmo de los soldados británicos en esa guerra, aunque fue muy distinta a la actual entre Ucrania y Rusia. Las fuerzas de Putin no hacen guerra de guerrillas. Avanzan sin pausa y Rusia asigna cientos de miles de soldados a campañas de desgaste que ponen a sus rivales a la defensiva. El Reino Unido no vivía algo así desde la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pasa en gran parte de Europa, y la mayoría de países europeos y de la OTAN lo saben.
La experiencia de combate de Ucrania se ha valorado desde hace tiempo. Rubio es el último y quizá el más fuerte en destacarlo en la relación con Estados Unidos, aunque otros también lo han dicho. En diciembre de 2025, el director general del Estado Mayor Militar Internacional de la OTAN, Teniente General Remigius Baltrinas, elogió las contribuciones de los oficiales ucranianos para mejorar los estándares colectivos de la OTAN. La OTAN cuenta con doctrinas que definen su respuesta ante una guerra con un país como Rusia, muchas aún relevantes, sobre todo en el ámbito aéreo. Ucrania tiene la mayor experiencia enfrentando a Rusia en tierra, afirmó Baltrinas, y la OTAN debe aprender mucho de ese país. Para 2026, los líderes europeos resaltan que la experiencia de combate de Ucrania convierte a su ejército en el más fuerte del continente. Un mes antes de los comentarios de Rubio, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó: "Ningún ejército europeo tiene tanta experiencia militar reciente como Ucrania". Merz hizo esos comentarios mientras hablaba sobre el interés de Alemania en coordinarse con Ucrania para que Alemania pudiera aprender más sobre las estructuras militares ucranianas. Ucrania sabe más que Alemania sobre cómo tratar con un tirano como Putin. El 25 de abril, el analista militar checo, el coronel Otakar Foltin, le dijo a UKR Inform que ya no se puede negar la posición de Ucrania como lo mejor que Europa tiene para ofrecer. Ya existe un ejército europeo, las Fuerzas Armadas de Ucrania, afirmó el coronel. Ten presente esa mención de un ejército europeo porque vamos a volver a eso. Si el ejército ucraniano pudo superar y detener al ejército ruso, eso significa primero que esto ya es una victoria en sí misma. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania son el ejército europeo más poderoso, con la mayor experiencia en combate y la voluntad más firme, añadió Foltin. Declaración interesante. El coronel checo dice que Ucrania es la más fuerte de Europa, no solo por su experiencia. Una voluntad indomable lo es todo, y Ucrania ha luchado tan duro durante 4 años porque la nación se niega a capitular ante un dictador que quiere ver el fin de Ucrania. Se ha llegado a un consenso. La experiencia en combate es clave para la fuerza de Ucrania. El presidente Zelensky pensará que estos judíos llevan mucho tiempo formándose. Ha dicho que los héroes de Ucrania son clave para convertir al país en el más fuerte de toda Europa, por lo que ver a Rubio, comandantes de la OTAN, líderes europeos y analistas coincidir, será gratificante. Ucrania empieza a mostrar que su experiencia puede ser útil para otros. En el Golfo, unos 200 expertos ucranianos en drones colaboran con países como Arabia Saudita y Qatar para ayudarlos a defenderse de los drones tipo Shahid que Rusia usa contra Ucrania desde hace años. Ucrania se posiciona como socio clave en defensa mundial gracias a su experiencia enfrentando a Rusia. Putin abrió la caja de Pandora al invadir Ucrania. Esa caja ya no se puede cerrar, pues Ucrania ahora es la fuerza de combate más experimentada de Europa. La experiencia, aunque importante, debe acompañarse de buenas tácticas. Rubio afirma que Ucrania ha sobresalido ahí. A medida que sus soldados y su ejército en general aprenden más que cualquier otra nación europea, cada día que están atrincherados en su lucha contra Rusia, es la forma en que ese aprendizaje se utiliza para hacer adaptaciones en el campo de batalla, lo que realmente hace que Ucrania sea tan fuerte. No hay duda de que la necesidad de luchar esta guerra ha llevado a los ucranianos a desarrollar nuevas tácticas, nuevas técnicas, nuevo equipo, nueva tecnología que está creando una especie de guerra híbrida asimétrica, declaró Rubio, antes de agregar: eso es impresionante. No hay duda de ello. El secretario de Estado de Estados Unidos tiene razón. Ucrania se ha convertido en un semillero de innovación desde que Rusia lanzó su invasión, al grado de que ha transformado todo lo que cualquiera pensaba que sabía sobre cómo defenderse contra una fuerza mucho mayor. Los drones, por supuesto, están a la vanguardia de esta transformación. Las naciones del Golfo buscan acuerdos con Ucrania porque sus drones interceptores ofrecen una alternativa más rentable contra los drones Shahed iraníes y los costosos misiles occidentales de defensa aérea. En la propia Ucrania, la ventaja de los drones ha evolucionado con el tiempo. Primero, Ucrania modificó drones comerciales para que pudieran transportar pequeñas cargas y atacar a las fuerzas rusas. Luego, esos drones siguieron mejorando. Los drones marítimos permitieron a Ucrania atacar barcos, pese a contar apenas con una marina propia. Tan solo entre el 16 y 17 de mayo, Ucrania utilizó sus drones para destruir una embarcación de la Guardia Costera rusa, junto con otros 46 objetivos, informa TVP World. La flota del Mar Negro de Rusia comprobó la efectividad de estos drones. Un tercio de la flota de guerra yace bajo el mar. En Ucrania y Rusia, los drones son clave en la estrategia asimétrica resaltada por Rubio. Ucrania ha establecido zonas letales de decenas de kilómetros que eliminan a soldados rusos antes de llegar al frente.
Los ataques de largo alcance a activos militares y petroleros rusos, tanto en zonas ocupadas como en Rusia, someten la maquinaria de guerra de Putin a una muerte por 1000 cortes. La clave de todo esto es que Ucrania nunca se queda quieta, ya sea con sus drones o con las muchas otras tecnologías que ha desarrollado para formar la columna vertebral de su estrategia asimétrica. Según el Centro de Análisis de Políticas Europeas, CEPA, Ucrania atraviesa un cambio que reduce la cantidad de soldados necesarios en el frente. La exposición directa en el frente está siendo reemplazada por análisis de datos, operaciones remotas y hazañas de ingeniería que los ejércitos europeos no habían considerado antes porque no era necesario. CEPA indica que drones se usan contra entre el 80 y el 85% de los objetivos en la línea del frente que Ucrania tiene en la mira. Ucrania fabricará 8 millones de drones solo en 2026, añade CEPA, y sigue mejorando todo lo que construye. La estrategia asimétrica de Ucrania va más allá de los drones. La tecnología de estos drones y otros sistemas no tripulados es la parte impresionante que llevó a Ucrania a un nuevo nivel como potencia militar europea. Esa tecnología lo cambia todo. Y por cierto, estás viendo el show militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y así siempre estar al tanto de lo que viene en nuestro canal. En el ámbito tecnológico, Ucrania ha estado liderando el uso de inteligencia artificial, o IA, en su lucha bélica. Hasta abril, más de 200 empresas desarrollan tecnologías militares con IA en Ucrania, según el Ministerio de Defensa. Esas empresas son colectivamente responsables de más de 300 desarrollos relacionados con la IA, muchos de los cuales implican la incorporación de inteligencia artificial con drones que están registrados en la plataforma Brave One, que Ucrania creó para apoyar a sus numerosos innovadores. De hecho, esa plataforma por sí sola merece una mención cuando se trata de la estrategia asimétrica de Ucrania. Brave One permite a Ucrania apoyar y financiar su sector de defensa descentralizado, evitando que ataques rusos puedan eliminar gran parte de su industria de defensa. Quien tenga una buena idea puede recibir apoyo con Brave One. Para una nación que prospera gracias a la innovación, el uso inteligente de una plataforma centralizada para apoyar a emprendedores descentralizados es una genialidad. Hay mucho más que comentar. La robótica terrestre en Ucrania permite que máquinas reemplacen a tropas en el frente para logística y, como vimos en abril, incluso capturen posiciones rusas. Los drones interceptores que están teniendo tanta demanda en el Golfo han sido una revelación que ha ayudado a Ucrania a llegar al punto de interceptar casi el 90% de los drones de largo alcance que Rusia lanza al territorio ucraniano cada mes. Una y otra vez, Ucrania demuestra ser el ejército europeo más poderoso. No por desarrollar tecnología costosa, sino por fabricar armas de bajo costo que funcionan contra la amenaza que representa Rusia. El resto de Europa reconoce el valor. Fabricantes de todo tamaño compiten para imitar el desarrollo de drones de Ucrania, informó Jasper Joly de The Guardian el 10 de mayo. Él señala a una empresa emergente con sede en el Reino Unido llamada Skycutter, que fabrica fuselajes para drones interceptores utilizando una fila de impresoras 3D. Ese negocio no existiría sin el enfoque asimétrico de la guerra que menciona Rubio. Es solo un ejemplo de empresas europeas que se inspiran en Ucrania o colaboran con ella para ayudar a sus países a prepararse para guerras como la de Putin. Eso por sí solo prueba que el enfoque asimétrico de Ucrania tiene un valor indescriptible para Europa, tal como dice Rubio. Pasemos a otro punto que mencionó el secretario de Estado de Estados Unidos. Él señala que parte de la razón por la que Ucrania se ha convertido en la potencia de Europa es el nivel de ayuda militar que ha recibido de sus socios en Estados Unidos y en el continente europeo. Rubio no se equivoca al señalar esto. Según el Instituto Kiel y su rastreador de apoyo a Ucrania, Ucrania ha recibido casi $134 mil millones en ayuda de Estados Unidos, con otros $241 mil millones provenientes de Europa, que también ha ofrecido otros $208 mil millones en ayuda que aún no se han asignado. Programas como Pearl permiten que Ucrania, Europa y Estados Unidos colaboren para obtener armas occidentales que Ucrania no puede fabricar sola. Los sistemas de defensa aérea como el Patriot y las aeronaves como el F-16 son lo más destacado de las armas occidentales que Ucrania ha recibido hasta ahora. El primero es el mejor sistema de Ucrania contra los misiles rusos, y el segundo le da más opciones aéreas que cualquier otra cosa en su arsenal. Pero incluso con esta ayuda, Ucrania todavía encuentra maneras de mostrar su poder. Tomemos como ejemplo los F-16. No son aviones occidentales nuevos. Ucrania recibe los descartes de países que ya los reemplazaron por otros cazas. Eso no es una crítica. Ucrania valora sus F-16.
Pero esa experiencia de combate de la que hablamos antes sale a relucir, ya que Ucrania le está mostrando a Occidente que incluso sus plataformas anticuadas todavía tienen valor. En diciembre de 2024, solo unos meses después de que Ucrania recibiera sus F-16, uno de los pilotos del país logró algo nunca antes visto al derribar 6 misiles de crucero en una sola misión. Esa es una hazaña que solo puede lograr una nación que está enfocada en hacer que su ejército sea el mejor de Europa. Ucrania ha adaptado sus misiones con F-16 para vuelos a baja altitud, contrario a la doctrina estándar de la OTAN. ¿Por qué? De nuevo, todo se trata de adaptación. Volar alto hace que los aviones occidentales de Ucrania sean vulnerables a las defensas aéreas rusas, pero volar bajo permite a Ucrania usar sus F-16 para realizar ataques mientras minimiza los riesgos que enfrentan sus aeronaves. Es otra forma en que Ucrania reescribe las reglas tradicionales. La innovación combinada con la experiencia, ya sea con armas completamente nuevas o con equipo suministrado por Occidente, eso es lo que hace que Ucrania sea el ejército más fuerte de Europa. Antes de continuar, mencionemos otra forma en que Ucrania supera a cualquier nación europea. Rubio no lo mencionó, pero es relevante. Ucrania posee el mayor ejército activo de Europa después de Rusia. Según Statista, Ucrania tiene 900.000 efectivos activos en su ejército. Eso aún está lejos de los 1.32 millones de militares activos de Rusia, pero cuando se trata de fuerza militar en lo que podrías llamar su forma más pura, Ucrania está muy por delante de cualquier otro ejército en Europa. El tamaño importa al enfrentarse a Rusia, incluso si un país ha desarrollado tácticas asimétricas que le permiten dar una pelea más dura de la que podría sostener solo por pura cantidad de tropas. Si Ucrania se ve obligada a reducir su ejército a 600.000 soldados, como se propuso en un plan de paz de 28 puntos de Estados Unidos, hacia finales de 2025, aún tendría un ejército el doble de grande que el de Turquía, el siguiente mayor de Europa tras Ucrania, excluyendo a Rusia. Combina experiencia, genialidad asimétrica y armas occidentales con un ejército así, y obtienes una superpotencia europea. Mencionamos las conversaciones de paz hace un momento. Tal vez recuerdes que hablamos de esas conversaciones en la introducción del video, donde dijimos que el hecho de que Estados Unidos reconozca la fuerza de Ucrania es una pesadilla para Putin a la hora de negociar. Las negociaciones no avanzan como Rubio y Estados Unidos desean. En su charla con Hannity, Rubio mencionó que las conversaciones parecen haberse ralentizado y agregó algunos comentarios interesantes. El presidente solo quiere que la guerra termine, cree que es una guerra de locos y tiene razón, afirmó Rubio sobre los esfuerzos de Donald Trump para negociar la paz. Hay muchas muertes en ambos bandos. Ucrania va a pasar 2 décadas reconstruyéndose. El daño a la economía rusa es extraordinario. Además de esto, Rubio señaló que Rusia está perdiendo entre 15.000 y 20.000 soldados por mes. Esos soldados no están resultando heridos, afirmó Rubio. Están muriendo, ya que Rusia pierde 5 veces más soldados al mes que Ucrania en la guerra. Estos comentarios son importantes porque muestran a Putin que no puede hacer creer a Estados Unidos que Ucrania es más débil de lo que es. En 2025, Putin usó desinformación para mostrar a Rusia como invencible frente a la pequeña Ucrania y así ganar ventaja en las conversaciones de paz. En ocasiones, la manipulación parecía estar funcionando. En diciembre, Trump afirmó que Ucrania perdía la guerra contra Rusia, aunque Rusia solo tomó cerca del 1% del territorio en un año y habría perdido unos 415.000 soldados. Eso no es ganar una guerra, es avanzar a rastras mientras esperas poder negociar un acuerdo de paz que no refleja lo que realmente está ocurriendo en el campo de batalla. Putin quiso crear una narrativa falsa. Ahora Rubio afirma que Ucrania tiene el ejército más fuerte de Europa, pero esa idea ha sido destruida. Por eso lo que dice el secretario de Estado de Estados Unidos es una pesadilla para Putin. Aunque ahora hable de un final para la invasión que inició, Putin debe aceptar que ya no puede engañar a los estadounidenses. La nación que se ha presentado como el principal mediador en las conversaciones de paz ahora sabe, sin lugar a dudas, que Ucrania no es la nación débil que Putin intenta hacerla parecer. Ucrania es más fuerte que cualquier nación europea, y Estados Unidos lo reconoce. Ahora, sus delegados no podrán argumentar que la derrota ucraniana es inevitable. Rubio y sus compatriotas lo ven claro. Ellos ven el daño que se le está haciendo a la economía de Rusia, ven la magnitud de las muertes y cómo Ucrania le ha infligido más bajas a Rusia. Ven al ejército de Ucrania, esa bestia asimétrica que ahora es clave para la seguridad europea. Las cartas ya no están en manos de Putin, y en cuanto a la fuerza de Ucrania, está empezando a dar frutos. Lo vemos en la evaluación de Estados Unidos y en los esfuerzos de Ucrania por ser socio clave de defensa en Europa y el Golfo. Pero incluso en la propia Ucrania, la fuerza se está haciendo evidente. El ejército ruso está rompiendo récords de nuevo.
Y son exactamente el tipo de récords que Rusia no quiere estar rompiendo. De nuevo, algo ha salido terriblemente mal en la tan anunciada ofensiva de primavera de Putin contra Ucrania, ya que el número de muertos ha alcanzado niveles que nunca habíamos visto antes. Putin ha logrado lo verdaderamente increíble. Está ganando, sí, pero solo está ganando en una cosa: perder. No queremos sonar como disco rayado sobre los récords que se están rompiendo, pero todo esto ya se está volviendo ridículo para Rusia en este momento. Empecemos con las bajas. Durante los primeros 4 meses de 2026, Rusia logró perder a 130.000 de sus soldados, que fueron muertos o heridos, según estadísticas del Ministerio de Defensa de Rusia, reporta United 24 Media. Eso ya es un récord por sí solo. Que Rusia admita que sus tácticas de desgaste están causando bajas a tal escala es una locura. Lo más loco es que esta información viene de Rusia y no de Ucrania, lo que sugiere que las cifras podrían estar manipuladas. Las cifras reales pueden ser más altas. Los 2 meses de primavera de este año también han visto a Rusia batir récords sombríos, ya que más de 70.000 de los soldados que ha perdido fueron durante marzo y abril. En marzo, Rusia perdió a 35.351 de sus tropas entre muertos y heridos, y en abril esa cifra fue de 35.203. Sumando el día extra de abril al de marzo, Ucrania probablemente habría superado su récord anterior. Y si este ritmo continúa, Rusia va camino a perder más de 100.000 de sus soldados solo durante los primeros 3 meses de la primavera. ¿Podría empeorar para Putin? Sí, y estás a punto de descubrir cómo. Enfoquémonos en las bajas. El término baja en la guerra se refiere a cualquier soldado que una nación pierde, así que incluye a los soldados que mueren, a aquellos heridos hasta el punto de ser retirados del campo de batalla y a los soldados que se han rendido o que han desaparecido. Normalmente, las cifras de bajas están fuertemente influenciadas por las heridas más que por las muertes. Por ejemplo, el Centro Belfer dice que una combinación de avances médicos modernos y tácticas de combate más inteligentes normalmente significa que Estados Unidos tiene una proporción de heridos por cada muerto en la guerra que va de 10 heridos por un muerto hasta 17 heridos por un muerto. Pero en cuanto a Rusia, digamos que ha batido otro récord al cambiar por completo lo que sabemos sobre la proporción de heridos por cada muerto en la actualidad. En un artículo del 11 de marzo, el Kyiv Independent reportó que la inteligencia ucraniana halló que Rusia estimaba internamente 1.315.000 bajas en ese momento. Eso está más o menos en línea con el número de soldados que Ucrania reportaba como bajas en ese mismo periodo. Pero lo que realmente llama la atención en estas cifras lo revela el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Se ha registrado un cambio en la proporción de muertos a heridos entre las fuerzas rusas. De todas las bajas, el 62% son muertos y el 38% heridos, reveló Zelensky. Así que aclaremos esto. Estados Unidos registra una proporción de heridos a muertos de 10 heridos por cada muerto en el peor de los casos. Putin ha dicho, agárrame el vodka, y ha creado una picadora de carne donde Rusia está casi en el punto de tener un herido por cada 2 muertos. Este es el tipo de cambio que nadie en Rusia quiere ver, pues indica que el ejército de Putin pierde más soldados que los que solo resultan heridos y pueden recuperarse. Eso va a crear vacíos en el ejército ruso por sí solo. Y hay otro gran problema y un récord que se está rompiendo que está detrás de este problema ya enorme. Pero antes de llegar a ese récord, tenemos otro. Las ganancias territoriales de Rusia en Donetsk están costando más que nunca antes. Donetsk necesita caer para que Rusia pueda reclamar el Donbass, que ha sido durante mucho tiempo la región que Putin exige que Ucrania ceda a Rusia para que se alcance un acuerdo de paz. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo el 13 de mayo que Ucrania debe retirar sus fuerzas del Donbass para abrir un corredor hacia las conversaciones de paz. Pero lo que Dmitry Peskov realmente quiso decir fue, por favor, váyanse y dejen de matar a un número récord de nuestros soldados. Según United 24, media Rusia sacrifica más soldados por menos territorio que nunca. El avance militar de Rusia fue de solo 53 kilómetros cuadrados en Donetsk durante abril. Ese avance tuvo un costo de 25.000 soldados rusos, lo que le da a Rusia una proporción de 470 soldados caídos por cada kilómetro cuadrado de Donetsk que está ganando. Esa es una cifra horrenda. Tenemos 2 datos matemáticos que muestran la gravedad. Primero, ¿cómo se compara esto con los avances rusos del año pasado? Según el Moscow Times, Rusia logró hacer sus mayores avances en un solo año durante la guerra hasta ahora, arrebatando un total de 5.600 kilómetros cuadrados de territorio a Ucrania. No es tan impresionante como parece cuando dicen que son los mayores avances en un año. Aún así, eso solo equivale al 0.94% del territorio de Ucrania,
Si tomamos esa cifra y el informe de National Interest, que señala que Rusia perdió unos 415,000 soldados entre muertos, heridos o capturados en 2025, obtenemos una proporción interesante de soldados perdidos por territorio ganado. En 2025, Rusia robó territorio a una tasa de 74,1 bajas por kilómetro cuadrado. Claro, estas cifras no solo son de Donetsk, pero aún así, Rusia está perdiendo más de 6 veces más soldados por cada kilómetro cuadrado que gana en Donetsk, de lo que perdía para tomar la misma cantidad de territorio en 2025. Ese es un nuevo récord para Putin, y las cifras se ven aún peor cuando vemos lo que le queda a Rusia por capturar en Donetsk. En un informe del 8 de abril, cuando Rusia solo estaba perdiendo 316 soldados por cada kilómetro cuadrado de Donetsk que tomaba, United 24 Media dijo que todavía hay entre 6,000 y 7,000 millas cuadradas de Donetsk que siguen en manos de Ucrania. Aplicaremos nuestras cifras recientes de bajas por kilómetro cuadrado a esos datos. En el extremo más bajo, Rusia perdería 2,82 millones de sus soldados para tomar el resto de Donetsk, pero en el extremo más alto, la cifra sube a 3,29 millones. De cualquier manera, Putin estaría rompiendo otro récord, ya que tendría que sacrificar entre el doble y casi el triple de soldados de los que Rusia ha perdido hasta ahora, solo para tomar el resto de Donetsk. Algo está saliendo muy mal aquí para Rusia, y se pone aún peor para Putin cuando empezamos a ver el reclutamiento ruso. La invasión de Putin ha durado más de 4 años porque Rusia siempre reemplaza a sus soldados perdidos en Ucrania. Pero eso cambió, pues por primera vez desde la invasión de Putin, Rusia ya no puede sostener el nivel de reclutamiento voluntario que necesita para seguir enviando soldados a la picadora. Varias fuentes lo han confirmado, incluyendo al vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Otro de los portavoces de Putin dijo en marzo que Rusia estaba reclutando a 27,000 personas para su ejército cada mes. Este fue el mismo marzo en el que Ucrania registró más de 35,000 bajas rusas, así que la escasez es obvia. En su columna Rusia Omics, el analista militar Yanis Kluger afirmó que Rusia tiene un déficit de 20% en reclutamiento frente a lo logrado en 2025, ya que las cifras han bajado de entre 1,000 y 1,200 nazis reclutados diariamente a entre 800 y 1,000. Y el propio Zelensky agrega que Rusia logró reclutar alrededor de 80,000 soldados durante los primeros 3 meses de 2026, lo cual es aproximadamente 9,000 menos que las bajas que experimentó en el mismo periodo. Las cifras más o menos coinciden. Y según los medios de United 24, todo esto significa que Rusia ahora está en una posición en la que enfrenta un déficit de reclutamiento mensual que oscila entre el 10 y el 15%. Parece que no hay nada que Rusia pueda hacer para revertir esta situación tampoco. Se rompen más récords en regiones rusas donde Putin recluta, pues los bonos por firmar están altísimos. Spiegel International informa que, en algunas regiones de San Petersburgo, esos bonos únicos han llegado a alcanzar hasta $58,500. La Cámara de Comercio belga-luxemburguesa en Rusia dice que el salario promedio en Rusia es de aproximadamente $1,290, lo que significa que Rusia está ofreciendo bonos de firma que son más de 3,7 veces la cantidad que un ruso promedio gana en un año. Aún así, no funciona. El reclutamiento sigue mientras crecen las bajas y, por la proporción de heridos a muertos, Rusia no puede confiar en regresar soldados heridos al frente para cubrir la escasez. Demasiados de ellos están muertos en los campos y ciudades de Ucrania. Y Ucrania busca agravar más la situación para Rusia. Ya mencionamos la meta del ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, de 50,000 bajas rusas al mes. Ucrania aún no alcanza esa cifra. Le faltan unas 15,000 bajas mensuales. Sin embargo, la ofensiva de primavera ya está en marcha, y a medida que mejora el clima en Ucrania, es probable que el tamaño y la escala de los ataques de Rusia aumenten. Ese es el récord que Putin querría ver. Si algo ha mostrado Ucrania en los primeros meses de 2026, es que sus defensas pueden causar bajas como nunca antes vimos. Más asaltos rusos solo romperán más récords que Putin no desea. Si Ucrania logra el objetivo de 50,000 de Fyodorov, esto haría insostenible la campaña de desgaste de Putin, forzando al presidente ruso a recurrir a medidas drásticas como la movilización. Los récords simplemente siguen cayendo para Putin. Empiezo a sentir que necesitamos llamar a Guinness para que hagan un libro especial de récords solo sobre los fracasos catastróficos de Rusia en Ucrania. El 2026 ha sido un desastre para Rusia hasta ahora. La primavera, especialmente.
Pronto mostraremos lo mal que le va a Rusia en esta estación y 2 razones principales por las que los planes de Putin para 2026 se desmoronaron tan caóticamente. Antes de continuar, te recordamos que ves el show militar. Si te gusta el canal, suscríbete para más contenido. ¿Qué significa para Putin la miserable primavera rusa? Todos esos récords rotos ya lo avergüenzan mundialmente. Pero lo que está supervisando en este momento es el peor periodo que Rusia ha experimentado en Ucrania desde 2023, y eso es aún peor, considerando que viene después de un 2025, en el que Rusia parecía estar ganando ventaja lentamente. Vale la pena recordar que 2023 también fue el año en que Ucrania lanzó su contraofensiva contra Rusia. Aunque esa contraofensiva finalmente fue un fracaso en términos de lograr los objetivos operativos que Ucrania se propuso, aún así logró proporcionarle a Ucrania una ganancia neta de territorio, al menos durante 1 o 2 meses. Si esa contraofensiva no hubiera existido, los primeros meses de 2026 serían oficialmente los peores que Rusia ha experimentado durante toda su invasión. Hablemos del territorio. Ucrania ha empeorado la situación para Rusia con un contraataque en el sur que busca frustrar los planes de Putin en Donetsk. Ese contraataque eliminó la zona de amortiguamiento que Rusia quería para proteger a las fuerzas de Putin, aunque parece que la palabra tartamudeantes es más adecuada que desenfrenadas. Las fuerzas rusas en Donetsk, antes protegidas por la zona de amortiguamiento, ya no cuentan con esa defensa. Ucrania puede enviar tropas al norte y Rusia debe desviar recursos y soldados para enfrentar un avance que Putin no esperaba. Ese avance le ha dado a Ucrania más de 400 kilómetros cuadrados para el 10 de marzo, según informa United 24 Media. Y si avanzamos a abril, el avance continuó mientras Rusia se desaceleraba. Eso llevó a que Ucrania registrara su primera ganancia territorial neta sobre Rusia desde la contraofensiva de 2023 o agosto de 2024, si contamos la contrainvasión de agosto de 2024 en Kursk. De cualquier manera, es otro récord roto en 2026 que Putin no quería ver, ya que Ucrania terminó con una ventaja de 111 kilómetros cuadrados al final del mes. Todavía estamos esperando para ver si Ucrania puede aprovechar este cambio notable en mayo. Si Rusia mantiene su ritmo glacial de 53 kilómetros cuadrados tomados por mes en Donetsk, apostamos por Ucrania. Y solo para darle una patada a Putin mientras está caído, en su evaluación del 10 de mayo sobre el progreso de Rusia en el campo de batalla, el Instituto para el Estudio de la Guerra dijo que Rusia no ha logrado ningún tipo de avance operacional significativo en el último año. Incluso la toma de Pokrovsk, antes vista como un golpe mortal para Ucrania, perdió importancia, pues Rusia tardó tanto en capturarla que Ucrania ajustó su logística y reforzó el cinturón de fortalezas de Donetsk, convirtiéndolo en la trampa mortal actual. Putin debería preguntarse por qué pasa esto. Aunque no lo haga, las respuestas están frente a él. Todo es por los drones a gran escala. Los drones FPV son la principal causa de bajas entre los soldados rusos. United 24 Media afirman que ahora son responsables del 90% de las bajas rusas en el frente, y que Ucrania ha saturado totalmente las zonas de muerte, ya peligrosas, delante y detrás de las líneas del frente con estos drones. Ucrania planeó todo eso con mucha anticipación. A principios de 2026, Euromaidan Press informó que Ucrania planeaba construir alrededor de 7 millones de drones a lo largo del año. Oye, ¿ya viste? Otro récord, pero esta vez positivo y además es de Ucrania, lo que hará que Putin se ponga más rojo de la vergüenza. Aunque los drones FPV de Ucrania son clave para causar bajas rusas, los drones de alcance medio desarrollados en Ucrania se han vuelto aún más importantes y son las verdaderas estrellas no reconocidas. Estos drones dan a Ucrania una capacidad que antes solo tenía en cantidades limitadas contra Rusia. Capacidad de atacar la retaguardia rusa casi a voluntad. Ese concepto no es nada nuevo para Ucrania, aunque sus ataques en los territorios ocupados antes dependían mucho de sistemas fabricados en Occidente, como el sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS, así como ataques aéreos de aviones de combate que lanzaban bombas y misiles guiados a objetivos detrás de las líneas del frente. La llegada de drones de alcance medio ha sido clave para Ucrania, ya que facilitan destruir nodos logísticos, puestos de mando y más infraestructura que respalda a las fuerzas de Putin en el frente. Las matemáticas son simples. Rusia, sin su retaguardia, resulta en cifras récord de bajas en el frente. La gran diferencia que hacen los drones de alcance medio de Ucrania es que permiten a Ucrania atacar a Rusia de forma económica a distancias de entre 20 y 200 kilómetros más allá de las líneas del frente. Los drones FPV tienen poco alcance, mientras que los de largo alcance, más costosos, son mejores para atacar objetivos dentro de Rusia. Zelensky reconoce el papel crucial de estos ataques de alcance medio,
considerándolos una de las principales prioridades para Ucrania, lo que ha permitido romper otro récord. En abril, Ucrania duplicó estos ataques respecto a marzo y los cuadruplicó frente a febrero, reveló Zelensky el 5 de mayo. Aquí está ocurriendo una clara intensificación de un nuevo tipo de campaña, así que esperen que en mayo se rompan más récords de ataques de alcance medio. Lo que vemos en todo esto es una verdadera yuxtaposición de éxitos que rompen récords. Los récords de Ucrania son todos positivos. Récord de bajas rusas, avances territoriales y más ataques de alcance medio muestran una máquina de guerra con impulso. Pero los récords de Rusia, no hay ni uno solo que sea bueno para Putin. Rusia pierde soldados en cifras récord, recluta en mínimos históricos y no logra nada con la ofensiva de primavera. Putin es experto en perder. Ha hecho eso desde el inicio de la guerra, pero ahora las cifras muestran que el ejército ruso está en grave declive. Esto es humillante para un líder ruso que se cree gran estratega militar. Solo mencionamos algunos de los vergonzosos reveses que Rusia ha sufrido en los últimos meses. Aún hay mucho por aprender y ya es difícil de ver lo mal que le va a Rusia. De todos modos, deberías verlo en nuestro video, donde analizamos las humillaciones de Putin en 2026. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte al programa militar para que puedas ver más de nuestra cobertura sobre cómo se tambalea Rusia en 2026. Y como siempre, gracias por vernos.